cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Como siempre, un placer estar junto a ustedes. Aquí les habla Hugo Hernández y venimos con más libros y más reseñas de libros. Hoy tenemos un texto que muy probablemente usted no conozca o haya oído muy de lejos, si acaso lo ha escuchado. Es uno de los primeros códigos legales, se le puede tener así, de la humanidad y nos va a traer muchísimo que discutir. Es uno de esos textos que está un poquito secuestrado de mi parte. Yo lo utilizo en algunos de mis cursos. He dado clases de él porque tiene un fundamento importante para los estudiantes de ciencia política. Para otras personas poco menos, las personas digamos dedicadas o fascinadas por la indología, por los estudios sobre India, pueden tenerlo en el radar seguramente. Ya se los presento sin mucha introducción, aunque tengo varias traducciones. Ya van a ver por qué y les explico en un momento. Se trata de este texto. Las leyes de Manu. Ahí está uno de los títulos que se le ha dado. Se le conoce como Manusmriti o Manava Dharma Shastra. Son palabras tomadas del sánscrito. En este caso, esta traducción de Penguin Classics que hace la profesora, entiendo, esto debe ser Wendy Doniger. Wendy Doniger, perdón, es la que hace esta traducción. Tengo una traducción un poquito más reciente que la presenta la editorial Oxford University Press. Aquí está el Código Legal de Manu, una nueva traducción, y la hace el profesor Patrick Olivelle. Patrick Olivelle es un sujeto que, a pesar de ese nombre, que nos puede sonar francés, creo que trabaja en los Estados Unidos, es un hombre que ha presentado además traducciones muy interesantes sobre otros textos. Yo lo tengo con uno de los Dharma Sutras, que son códigos legales hindúes anteriores incluso a Manu, y estamos hablando de un texto bastante antiguo. Este texto es muy interesante porque nos va a llevar a nosotros a la situación de India, de las castas hindúes. Es un texto que fundamenta y es un texto muy antiguo. Él se le vino a escribir aproximadamente, la fecha de compilación se calcula educadamente entre el siglo II antes de Cristo al siglo II después de Cristo. En ese periodo más o menos es cuando el libro habría tomado forma como tal. Pero recuérdese que la cultura hindú, sobre todo en las castas más altas, ha tenido el cultivo de la oralidad, de lo que ellos llaman el shruti, la enseñanza que se transmite por oído. Entonces, las leyes de Manu, conocidas así, una cantidad de versos, son 2.800 y tantos versos, fueron transmitidos durante generaciones y existen menciones en textos muy antiguos de la cultura hindú que ya nos dan referencia de este texto. Para Occidente, sin embargo, este texto va a revertir diversos matices muy interesantes en términos políticos. Él entra en el radar de Occidente en la primera traducción que hacen los ingleses en 1794, pero esa no es una traducción inocente, y lo digo porque los ingleses, la forma colonial inglesa, a pesar de que todo el mundo y sobre todo esa enseñanza que desde cierta academia de izquierda ha aplanado todo estudio del colonialismo, pretende igualar las fórmulas coloniales de Inglaterra, de Francia, de España, como si todo fue un colonialismo y todos son estudios postcoloniales ahora y ya está. No, los ingleses tenían muy particularmente una forma de catalogar el dominio de sus colonias. Ellos se plantearon desde muy temprano cómo hacer para dominar grandes porciones de territorio con la menor cantidad de personal posible. Y entonces hay un texto, por cierto, al respecto que yo quisiera, voy a colocarlo en pantalla, porque es un texto seminal en esa materia. Fue escrito sobre la dominación inglesa para África, pero aplica también a las fórmulas de dominio que se ejercieron en otras colonias, en particular también en el caso de India. Este libro del cual les hablo fue escrito hace aproximadamente 100 años, en 1922, algo así. Se llama El Mandato Dual. Se los coloco en pantalla. Dice acá el mandato dual en la África tropical británica. Esto lo hace el señor F. D. Lugard, Sir F. D. Lugard. Este es un texto fundamental, no viene al caso analizarlo ahorita porque tiene 500 y tantas páginas, pero es más o menos una diagramación de la fórmula de dominio imperial sobre una colonia, no igualándolo como hacía España, por ejemplo, que las llamaba provincias y les daba una cantidad de previsiones legales, como hicieron los Habsburgo en lo que sería el Nuevo Mundo. No, aquí se trata de el catálogo de dominio sobre eso, utilizando
personas y tradiciones locales. Esa idea de los ingleses de supuestamente entender las tradiciones y usar esto para que los locales se gobernasen a sí mismos con la supervisión de algunas autoridades coloniales. Ahora fíjense ustedes por qué esto es tan interesante. Cuando se produce la primera traducción del Manusmriti, que se los estaba presentando, por cierto, les mostré la de Olivel y no les mostré la alemana, que la tengo por aquí, perdonen ustedes, se me había escapado. Así en alemán le ponen el título completito, fíjense, le ponen acá Manusmriti y ponen Manusgesetzbuch, es decir, el libro de leyes de Manu. Pero lo cierto es que cuando se hace la primera traducción, 1794, el gobernador en India, el gobernador general, el señor Hastings, es un sujeto que ha encomendado a este señor Jones que hace la primera traducción, 1794, y eso pasa entonces a ser, digamos, un canon de leyes o de fórmulas legales para eso. Eso cimenta para India una cantidad de cosas que no estaba tan clara que fuese una tradición. Si existe alguna cosa en la cual toda India pudiera comulgar, es que India no existe. India es una cosa que es un invento muy posterior, prácticamente del siglo XX. Son una cantidad de regiones con idiomas diferentes. Ellos en estos momentos aducen tener 19 idiomas oficiales. Tienen una cantidad de dialectos, una cantidad, de tal forma que prácticamente para comunicarse hoy en día solo tienen el inglés. Imagínense ustedes, un idioma que se los vinieron a dejar en el siglo XVIII en adelante. Entonces, India muy mal puede decirse que tenga tradiciones legales comunes. Y este texto en particular es un texto polémico, es un texto que el nacionalismo hindú va a tener visiones muy encontradas. Por una parte lo van a ver, es cierto, como un texto histórico, como un texto milenario que tiene basamentos en una cultura que ha estado en la región por miles de años. Por otra parte, otros lo van a ver como un texto que cimenta las castas, las llamadas varnas, esas castas que van a dividir supuestamente en base a una legislación, a una percepción de legislación, toda una sociedad. Entonces, el texto no es cómodo para ellos. Y además, una de las críticas que se hace desde la ciencia política contemporánea es que los ingleses, en esa fórmula de dominio, supuestamente tomando tradiciones locales para utilizarlas con las personas locales, realmente estaban muchas veces inventando una tradición. Entonces, solidificaban factores que no eran así, que no estaba claro que fuesen factores únicos y sólidos. Entonces, el texto pasó de ser un texto con cierta importancia dentro de ciertas clases sociales o de ciertas castas, pasó a ser entonces un texto legislativo de cierta fuerza, visto así además por las autoridades coloniales. Lo cierto es que además de ello, como si eso no fuese suficiente, está esta traducción, creo, en 1794, William Jones es el sujeto, sí. Y luego hay una traducción que se hace a finales del siglo XIX, que la hace un alemán y la hace al inglés. Ese señor se llama Bühler. El señor George Bühler, ahora George Bühler, es un sujeto que produce una traducción que es bastante importante en ese redescubrimiento o fascinación que empezó a tener Europa por el lejano oriente a finales del siglo XIX, cuando empiezan a volcarse la mirada de toda una cantidad de factores. Muy probablemente haya sido esa traducción, no sé si la de Jones o no sé si la de Bühler, haya sido la que le cayó en las manos a Nietzsche. Y entonces Nietzsche, en su, realmente, bueno, no de las expresiones más felices ni de los textos mejores que ha escrito, en el Anticristo, y creo que en el ocaso de los ídolos, me parece que está nombrado en ambos textos, él hace unas referencias a este libro de Manu, pero se equivoca de medio a medio. Es decir, o Nietzsche no se leyó el texto completo o lo que se leyó no lo entendió. Tengo acá justamente un pedacito del Anticristo para leérselos, para que vean ustedes qué fue lo que pasó, porque en su deseo de denostar la tradición judeocristiana y la tradición bíblica. Recuérdese que Nietzsche no veía con muy buenos ojos al cristianismo, la consideraba una religión de esclavos, esa idea de que los últimos serán los primeros, eso no le gustaba, eso no iba con él, decía que era una religión de perdedores, de personas que habían claudicado en sus aspiraciones y un montón de cosas. Las críticas son bastante duras. El punto es que él utiliza, en cambio, el libro de Manu y lo pone como una referencia y dice, miren, este es un texto escrito por unas castas que empezaron a legislar para ellas mismas con el mayor honor, etcétera, etcétera. Se equivoca de medio a medio porque realmente acá lo que vemos es la subutilización o la malutilización de muchos sectores de la sociedad, en particular también de las mujeres, en donde se les resume prácticamente a entes reproductivos. El libro
Tiene muchas cosas fascinantes desde el punto de vista histórico, pero jamás se puede tomar como una especie de paradigma de legislación. Si usted quiere verlo como un código antiguo, lo quiere equiparar con los códigos más antiguos de la humanidad, con Hammurabi, con cualquiera de esos códigos antiguos, tiene el factor histórico y el factor antropológico que es fascinante. Además de ello, y un pie de página acá, que no quiero extender ese punto, pero pudiera también verse así, este libro de Manu es la conjunción, es uno de los primeros textos que trata de unir la tradición védica, recuérdense, los Vedas son esos textos de los más antiguos que se tienen en India, y la tradición hinduista. La tradición védica y la tradición hinduista para nosotros en Occidente muchas veces se confunde, pero no tiene nada que ver. La tradición védica es la tradición de los rituales, la tradición que tiene los sacrificios, en donde los brahmanes se encargan de los sacrificios y los rituales de sacrificio. Es una tradición que come carne, es una tradición mucho más activa y proactiva. La tradición hinduista tiene más que ver con eso que nosotros conocemos con un pacifismo, con un apego a la no acción, a la no reacción, en fin. Ese tema podría largamente discutirse. La profesora Doniger lo alude parcialmente. Es un tema fascinante de por sí. Y es la tradición vegetariana, por ejemplo, que en India ambas son cosas que colisionan muchas veces, porque no existe, repetimos, la uniformidad para nada en ningún momento en India. Además, es una civilización que ha sido dada, recuérdese, capas sobre capas sobre capas. India, si algo tiene, usted lo ve como un triángulo invertido que tiene por la parte norte todo lo que son la cordillera de los Himalayas, y ahí está prácticamente sellado, de tal manera que es bastante difícil transitar hacia allí, hacia el norte. En cambio, tiene la parte del noroeste, que es por donde han entrado casi todas las invasiones, desde las antiquísimas invasiones arias, Alejandro Magno, hasta cualquier cantidad de personas. Entonces, eso ha hecho que la civilización se forme sobre capas de invasiones que se han ido dando. Fíjense que lo que les nombro con Alejandro Magno está lejos de ser casual. La intromisión de Alejandro Magno y la alteración que produjo con sus tropas hace que de repente un sujeto que se llamaba Chandragupta de la nada llegue a ser rey y se imponga entonces una dinastía que va a ser muy famosa, la dinastía de los Mauryas, que es la que va a consolidar el budismo después como religión casi oficial en todas esas partes. Pero eso es otro tema muy lejano de lo que nos ocupa. Vámonos de nuevo entonces con Manu, con las leyes de Manu y con lo que les estaba diciendo. Tengo acá mis notas porque no quiero que se me escape ninguna de las cosas importantes que nos puede dejar este libro. Repito, es muy posible que usted no tenga mucha idea, que esto haya volado por debajo del radar de sus intereses, pero es un libro sumamente importante para estudiar India, para estudiar la ciencia política en India y para comprender ese país. Así como nosotros hemos enfrentado textos de la China antigua, textos que tienen que ver, por supuesto, con el aspecto político, social también. Este es un libro en ese sentido fundamental. Les decía ya pues lo incómodo que había sido el texto, sobre todo para el nacionalismo hindú que nace a finales del siglo XIX, que se consolida en el siglo XX. El nacionalismo hindú es una cosa que la difusión mediática va a tratar de diluir, no tiene siempre que ver con la figura de Gandhi, que es lo que casi todo el mundo conoce de India, no, tiene que ver con figuras mucho más carismáticas y difíciles de comprender, como por ejemplo Subhash Chandra Bose, que representaba el nacionalismo hindú y venía desde las élites aristócratas de Bengala. Entonces, por ejemplo, y ahí se daba ya justamente un choque importante. Gandhi, un sujeto que venía del sur de India, este sujeto Subhash Chandra Bose, todavía muy reverenciado, ya fallecido hace tiempo, pero todavía reverenciado en India, como parte de esa aristocracia bengalí que tuvo durante mucho tiempo que ver en la administración de India. Otro punto que les quería decir: el Manu como código legal no es el más antiguo, es muy antiguo. Hay nociones en los Vedas sobre Manu, pero se sabe que hay códigos legales más antiguos. Yo anoté justamente 4 de los conocidos como Dharma Sutra. ¿Y por qué lo digo? Porque Olivelle, este sujeto que produjo esta traducción, él tiene otro libro justamente editado por Oxford University Press, en donde pone 4 de esos Dharma Sutras. Está el Apastamba, el Gautama, el Baudhayana y el Vasishta. Son códigos legales. Y usted dirá, bueno, entonces ¿en qué se diferencia Manu de esto? Manu es muy interesante porque él sigue
Él tiene aspectos de códigos legales, habla sobre los litigios, habla sobre una cantidad de factores, pero incorpora también la tradición de los Arthashastra, es decir, de los textos que tienen que ver con la gobernabilidad y con las previsiones para el gobierno. El capítulo 7, por ejemplo, son 12 capítulos en total. El capítulo 7 está totalmente dedicado a la función del rey y describe paso a paso, porque este es un libro extraordinariamente metódico, paso a paso las cosas que tiene que hacer o las cualidades que debe tener una persona para ser considerada rey. Pie de página allí para que vea un punto. Cuando le decía que este libro certifica la presencia de las 4 castas importantes en India, los brahmanes, los kshatriya o guerreros, los brahmanes serían los religiosos o las personas encargadas de la religión, los kshatriya o guerreros, también encargados del gobierno, los vaishya, encargados de comercio y diversas actividades del sostén social, y los shudra, encargados de servir a los otros 3. Ese sujeto allí va entonces a diagramar en esa sociedad unas fórmulas de dominio particular en los cuales, si este libro tiene que tener una sola idea, se puede resumir en la convivencia pacífica y respeto mutuo de los brahmanes y de los kshatriya, es decir, de las personas que manejan el poder religioso y las personas que van a manejar el poder político. ¿Por qué esto es tan importante? Porque en India la formación del Estado nunca se llegó a dar como en China. Cuando usted ve, si tiene la oportunidad de ver nuestras reseñas sobre lo que hemos hablado de libros antiguos en India, nosotros en China, les decimos que China fue una cantidad de reinitos atomizados que luego empezaron a tener guerras entre todos y al final uno terminó dominando a todos. Y la figura imperial de ese primer emperador se convirtió como un sujeto supralegal, es decir, el emperador era una figura primus inter pares. Toda generación de un Estado de Derecho en China no podía darse porque las leyes no le aplicaban al emperador. Mientras que en India usted va a ver que, contrario a lo que pasó en China, el Estado nunca logra consolidarse con el poder que llegó a tener, por ejemplo, en China. Nunca hubo un estado de esa consolidación, ni siquiera en el caso de los maurias, porque no dominaron todo el territorio, y les estoy hablando 300 antes de Cristo, algo así, ni siquiera en ese caso. En cambio, el Estado de Derecho se cimentó en India muy temprano porque libros como este nos presentan a un sujeto. Este sujeto no existió, este es un sujeto ideal, hablando así, algo así como el primer hombre, es un sujeto semidivino que imparte una enseñanza legal, cómo debe organizarse la sociedad, pero no está bajo cuestionamiento. Entonces las leyes están presentadas para toda la sociedad. Las leyes son algo, repito, como el Estado de Derecho contemporáneo, una cosa que no es algo sobre lo cual alguna persona pudiese tener privilegios o aplicársele de manera distinta. No es posible. El Estado de Derecho es la garantía de que las leyes son el pacto que nos regula a todos. Y cuando digo a todos, subrayé esa palabra, a pesar de que en algunos regímenes lamentables todavía hay sujetos que se creen superiores al Estado. Eso es lamentable, pero eso todavía existe. Sin embargo, la idea del Estado de Derecho es la consolidación de una igualdad ante la ley. En ese sentido, India, contrario a China, presenta la adopción de una fórmula de Estado de Derecho, más o menos, si pudiéramos decirlo, o proto-Estado de Derecho, aunque no había la consolidación de un Estado. Sin embargo, las leyes vienen de lo divino y deben ser acatadas por todas las personas, como primera medida. Como segunda medida, les decía, hay el pacto entre estas 2 castas en las cuales los brahmanes se van a garantizar del dominio de la cultura, de la administración de los sacrificios y la religión, y los kshatriyas se van a encargar del gobierno, de la guerra y de una cantidad de actividades físicas. Son procedimientos hereditarios, de manera que usted, al estar en una casta, se vincula a ella de por vida y permanece en ella. Sin embargo, lo interesante es que el libro procura la paz social a través de la adopción de medidas entre estas 2 castas de respeto, en donde una dice tú te vas a encargar de esto, y estas personas van a velar por tal cosa. Y eso se mantuvo porque además no se vinculó a personas en particular, sino a grupos enteros. Y eso es algo que el libro promueve. Sigo adelante a ver con algo más que quería anotar. Les decía los Dharma Sutras, los Arthashastras. Hay una cosa interesante sobre el aspecto formal. El libro, como les decía, fue escrito en versos y en versos se le ha traducido casi siempre. La traducción de alemán la tengo acá. Si la pueden ver, fíjense, no lo hacen en verso rimado, pero sí lo ponen como una especie de aforismo y tienen los numeritos allí, no sé si lo pueden ver. Tiene cada uno un numerito y así se les conoce. En total son 2000
Sí, 2000 algo, 2800 algo. Ya les voy a dar el número porque lo anoté en alguna parte. Son 12 capítulos que les decía. Dice, el tema central son las interacciones entre las castas sacerdotales y el poder político de los Kshatriya. Muy interesante además. Cada capítulo tiene un tema fundamental. El capítulo 1 empieza con la creación del universo, en donde Manu les dice a unas personas que se le acercan, ya les voy a leer un pedacito si el tiempo lo permite, dice, mire, ¿cómo fue la cosa? ¿Cómo empezó todo esto? Eso es la primera parte. Y entonces así vamos por diversos capítulos en donde están las obligaciones de las castas, lo que deben hacer cada una de ellas, etcétera, tal cual. En el capítulo 7, fundamental y un gran giro en torno a otros códigos es que están las funciones del rey, los deberes del rey y las cualidades de esa persona que debe ser rey, bajo qué estimados debe hacerse. Y al final, el capítulo 12, que es cortico, es el capítulo de las acciones. En sánscrito las acciones se llaman karma. Y entonces viene la argumentación, cómo el hombre es víctima o beneficiario de sus propias acciones. Ahí se produce digamos, el eje que engrana toda esta situación de las castas. ¿Por qué? Porque fíjense, les nombré las tres primeras, le digo, los brahmanes, los kshatriya y los vaishya, y luego vienen los shudras. Esos son los nombres que se utilizan en sánscrito. Los brahmanes, que son los encargados de la religión, kshatriya, encargados del gobierno o la guerra, los vaishya, encargados de comercio o diversas actividades intrasociales, y los shudra, que son los sirvientes. Ahora, él llama a los primeros tres, los llama los doble nacidos, porque se supone educadamente que para poder haber ingresado en esas castas ya tuvieron cuando menos un nacimiento previo y vía reencarnación por premio de acciones previas lograron entonces colocarse en una de esas castas. Los shudras, los sirvientes, no se les llama así, se supone idealmente que entonces estarían en el primer natalicio. ¿Cuál es la teoría que engrana toda esa función para que la sociedad se mantenga y la autoexplicación que dan? Entonces sería que usted es víctima o premiado por las acciones que ha tomado. De manera tal que cuando usted ve que le sucede algo a alguien, no es que le está sucediendo solamente eso, sino que es que le está pasando una retribución a lo que él había hecho. Por supuesto, es una fórmula de dominio dramática y muy lamentable, porque entonces se explica todo mal social en base al pasado. Entonces, usted le puede suceder una desgracia y entonces le dice, bueno, estuvo en una vida pasada, quién sabe qué fue lo que hiciste. Bueno, eso es tan lamentable como cuando el cristianismo explotaba a los indígenas y le decían, no, en la próxima vida te van a pagar las cosas. Y dice, bueno, mire, yo realmente lo que tengo es esta y quisiera vivirla un poquito mejor, ¿no? Pero entonces ese es el argumento, eso está en el capítulo 12. Creo que con esto tengo más o menos todo. Les puse acá una cosa que dice el profesor Olivel, me parece muy interesante. El libro de Manu se presenta como un texto paralelo a los Vedas. Él respeta la tradición védica, no la invalida, pero se presenta como un texto que por sí mismo tiene una argumentación propia. Y ello es muy importante. Y lo que decía la profesora Doninger, que es un texto además que procura conciliar la tradición védica, los antiquísimos textos Vedas hindúes, con la tradición del hinduismo. Y aquí estamos hablando de tradiciones que en India conviven hoy en día, pero que no siempre tienen una convivencia pacífica y hace propio que haya diferencias dentro de la cultura. Vamos a empezar entonces, tengo muy marcado el libro. Les decía que uno de los sujetos que nos pone esto en el radar es Nietzsche. Muchas personas que hayan oído hablar de este código lo escucharon por Nietzsche. Y entonces paso a leerles acá, tengo el Anticristo en el número 56, la página 122 de este editorial, es el de Alianza, una traducción que yo recomiendo porque está bastante bien hecha y el libro es económico. Yo lo tengo por ahí en alemán, pero mejor que ponerme yo a traducírselos es que lo hagamos directamente. Y dice así, fíjense ustedes, en la página 122. En última instancia, lo que importa es la finalidad con que se miente. El hecho de que en el cristianismo falten las finalidades santas es mi objeción contra sus medios. Solo finalidades malas. Envenenamiento, calumnia, negación de la vida, desprecio del cuerpo, degradación y autodeshonra del hombre por el concepto del pecado. Por consiguiente, también sus medios son malos. Con un sentimiento opuesto leo yo el Código de Manu, una obra incomparablemente espiritual y superior, tanto que el simple nombrarla a la vez que la Biblia sería un pecado contra el espíritu. Enseguida se lo adivina. Esa obra tiene detrás de sí, dentro de sí, una auténtica filosofía, no simplemente una maloliente judaína compuesta de rabinismo y superstición. Da algo a morder incluso al psicólogo más exigente. Sin olvidar lo principal, la diferencia radical de toda especie de Biblia. Son los estamentos aristocráticos, los filósofos y los guerreros quienes con ese código controlan a la masa.
Por todas partes valores aristocráticos, un sentimiento de perfección, un decir sí a la vida, un triunfante sentimiento de bienestar consigo mismo y con la vida. Sobre el libro entero brilla el sol. Todas las cosas sobre las que el cristianismo derrama su vulgaridad insondable, como por ejemplo la procreación, la mujer, el matrimonio, son tratadas aquí en serio, con respeto, con amor y confianza. Bueno, quien haya leído a Nietzsche sabe muy bien qué es lo que está tratando de argumentar acá. Él tiene unas críticas muy particulares en torno al cristianismo por la noción de pecado y por una cantidad de cosas que sería largo explicar acá. Tienen su coherencia interna y todo expuesto con esa prosa muy fuerte y muy radical con la cual él presenta los hechos. Lo que se puede argumentar es que Manu no es exactamente ese crisol. Si sus críticas sobre la tradición judeo-cristiana se pueden asumir como válidas o no, ello es una cosa, pero Manu no es ese crisol que él está viendo ahí de bondades donde todo sucede aristocrático. Sí, es cierto que son unos aristócratas, es cierto que están manejando la masa, pero no siempre para los mejores fines. Además de ello, como código tiene también otro punto que ya lo han dicho otras personas por allí, que es que el código siempre presenta la ley, pero su excepción. Entonces siempre hay sujetos que pueden salirse con la suya, lo cual hace que el proceso sea muy elástico, pero solo para unas personas. Sin embargo, repetimos, hay que tratar de entenderlo como una ley inmanente. Y yo lo veo, en ese sentido me uno a otros politólogos que así lo ven, como un proto planteamiento del Estado de Derecho, cosa que no se ve, por ejemplo, les decía, el caso paralelo en China. Vamos entonces ya con el profesor Olivel, que lo tengo acá. También marqué algunas cositas de esta traducción, las recomiendo todas. Es decir, si usted tiene la capacidad de leer inglés y este tema le llegara a interesar, vale la pena tenerlas todas. Si no, creo que le bastará con esta breve reseña que le estamos haciendo. Aquí vamos entonces con el tema de cómo esto se convierte en una patente de dominio del colonialismo inglés. Fíjense ustedes. Dice así el profesor Olivel, estoy en la página 38. El año era 1794. El reconocido orientalista William Jones publicó su traducción del Manadharvachastra, ¿no? Y hizo esto muy conocido para el resto del mundo por primera vez. Esta traducción no fue simplemente salida de interés académico, tenía un propósito práctico. En 1772, Warren Hastings, el gobernador general británico, había propuesto un plan para la administración de justicia en la cual la ley hindú basada en el Dharma Shastra iría o tomaría un rol fundamental. Los jueces británicos necesitaban tener acceso a los textos originales de India para implementar la política británica de administrar leyes nativas a los nativos. Y es lo que les decía cuando les hablaba de lo que hacía el señor Lugard en su texto del mandato dual. Eso es una cosa que en el colonialismo inglés, y para quien conozca esto, es una característica de forma y de fondo, cómo ellos administraron sus colonias con el menor o la menor cantidad de personal posible. Eso garantizaba, tanto en el caso de Asia como en el caso de África, que hubiese solamente un poco personal inglés. Los ingleses no tenían tanta gente ni tenían ninguna idea de irse a radicar en las colonias, por cierto. Entonces, podían administrarlos con poca cantidad de gente. Ese es un tema aparte muy fascinante, pero que lo digo ahorita solamente como un pie de página. Entonces, dice acá, el problema es que los británicos claramente malentendieron o confundieron la naturaleza de este antiguo Dharmachastra y su relación con la práctica actual en la administración de la ley en la India colonial. Entonces, allí se produce un poco lo que decíamos de la invención de la tradición, y eso hizo que el texto cobrase una vigencia no siempre positiva, porque es un texto que tiene falencias procedimentales muy fuertes y tiene críticas que pueden hacérsele. Sin embargo, bueno, es un texto fundamental, ¿qué decir más que ello? Acá les colocaba un pedacito, dice lo siguiente. Leyendo el Manadharvachastra, él lo coloca como MDH, así lo resume, ¿no? Dice: uno no puede fallar en darse cuenta para sentir la intensidad y urgencia con la cual el autor defiende el privilegio de los brahmanes. Uno de los mayores objetivos de Manu era restablecer la vieja alianza entre la casta sacerdotal y la realeza, una alianza que en su perspectiva beneficiaría tanto a los brahmanes como al rey.
y allí restablecería pues a los brahmanes en su única y privilegiada posición dentro de la sociedad. Escuchamos con repetido énfasis aquello de la inviolabilidad del brahman en su persona y su propiedad, que tiene una inmunidad sobre la pena de muerte, sobre los impuestos y sobre la confiscación de su propiedad. Eso es absolutamente cierto, lo que leía yo en la página el profesor Olivel aquí en la página 43. Es absolutamente cierto lo que está diciendo, porque, repito, si el texto tiene una idea inmanente es eso, es blindar a la casta sacerdotal en sus privilegios y garantizarle a la casta gobernante que iba a poder tener acceso a un montón de factores, a la vez que había un grupo social que no tenía ningunos derechos de nada y que sería que servir a todos los demás. Entonces, bueno, así puede usted ver la importancia del texto. Sigo con el profesor Olivel, déjenme ver cómo vamos con el tiempo. Estamos un poquito ya avanzados, vamos a ver. Les decía acá, bueno, ya comienza la traducción, está el capítulo 1. Yo se los voy a leer de la profesora Doniger. La traducción de Olivel a mí me gusta más, pero la de Doniger es la que tengo más rayada y más marcada para los efectos de esta reseña, en donde se habla justamente en el capítulo 1 de la creación del mundo, cosa que es sumamente importante y fascinante cada uno de ellos. Estoy viendo acá que no se me escape nada. Sí, paso entonces con la profesora Doniger, utilizando, como les dije, todos los libros que hemos tenido hoy cerca para leer. Acá tengo el índice, normalmente yo los pongo acá, pero no lo puedo porque es demasiado largo. Estos son páginas y páginas porque está hecho, repetimos, en caso de los versos que están numerados. El punto es que, por ejemplo, el capítulo 1, se puede decir, es la introducción, la creación del universo y la creación de las actividades innatas. Y ahí se ve cómo Dios crea la realidad como emanación de sí mismo y además de ello, las castas como parte de su cuerpo. Entonces empieza a decir que los brahmanes nacen de su boca, que los gobernantes nacen de sus brazos, de sus muslos nacen los comerciantes, eso, y los pies, que son quien lo traslada, serían los shudras, la casta de menos derechos. Perdón. Luego entonces el capítulo 2 empieza a hablar sobre canon y tradición, el valor del derecho, la geografía de India. Aquí se trata prácticamente de todo, muy, muy minuciosamente. El capítulo 3 entra sobre la manutención del hogar, los deberes del hogar, cómo se escoge una mujer, cómo se escoge un buen matrimonio, los resultados de buenos y malos matrimonios, qué se debe hacer, etcétera, tipos de adulterio, una cantidad de cosas. Capítulo 4, las ocupaciones del dueño de un hogar, su comportamiento, qué es lo que debe hacerse. Luego el capítulo 5 entra con las comidas, con las actividades que deben hacerse, qué animales deben comerse, cuáles animales no, las bondades de unos y otros. El capítulo 6 es muy interesante porque es el planteamiento de que cuando una persona lo ha logrado todo en la vida, ya se casó, ya hizo todo, tuvo hijos y tal, debe retirarse de la sociedad. Entonces se cimenta en India esa figura del renunciante, esa persona ya mayor que se retira de la sociedad y va a vivir simplemente a los bosques, va a meditar y se va a separar un poco del mundo, ya preparándose para el ingreso a otra realidad, supuestamente. El capítulo 7, que les decía, tiene que ver con los reyes y los deberes y cualidades del rey. Luego el capítulo 8, el rey como juez, y entonces vienen una cantidad de especificidades sobre litigios, sobre los principios de la ley, deudas, créditos, factores contractuales, etc. El capítulo 9, dependencia de las mujeres. Bueno, este es un capítulo que, como les decía, Nietzsche no se lo leyó o no entendió lo que leyó. El capítulo 10, las 4 castas, los que son salidos fuera de casta, etc. El capítulo 11 habla sobre el Veda, sobre diversas, es larguísimo todo esto. Y el capítulo 12, que les decía que cimenta las realidades o las fórmulas del karma y las acciones que las personas deben tener. Entonces, aquí está la profesora Downing en ver clara lo que les había dicho. Se trata de 2.685 versos en tópicos tan variados. Dice acá, como pueden ser, por ejemplo, la fórmula para escoger un rey para que rija, el castigo a los transgresores, las relaciones sociales entre hombres y mujeres, el nacimiento, la muerte, los impuestos, la cosmogonía, el karma, el renacimiento, prácticas rituales, en fin, de todo. Es un código para regir una sociedad, aunque mucha de esa sociedad se regía por otros códigos. No, les decía, no es uniforme todo esto. Vamos con qué punto dice. Otro punto acá que dice la profesora Doniger. Estoy en la página 23. Dice:
Las leyes de Manu, como todos los otros trabajos que tenemos de este periodo antiguo en India, fue compuesto por miembros de la clase social llamada brahmines o brahmanes o sacerdotes. En verdad, el texto no está hecho solamente por sacerdotes, sino para los sacerdotes. Y entonces habla, el sujeto es las reglas del Dharma, una palabra en sánscrito que tienen que ver con las actividades o la moral de la vida, ¿no? Dice, como muchos de los textos escritos por los sacerdotes, Manu asume que el sacerdote es el ser humano paradigmático, el más completo y perfecto representante de la especie, o una metonimia de un verdadero humano. Entonces, ahí no se separan, por cierto, de otros textos en la Biblia. Entonces, usted puede darse cuenta que la figura del doctor, del rabinato o del sacerdote en el cristianismo empieza a tener una preponderancia regidora sobre la sociedad. Eso durante siglos ha sido la situación, sobre todo en muchas religiones, como este caso lo plantean acá. No llegando al punto de castas en otras religiones, pero sí como una clase social muy importante. Dice acá, bueno, sí, el Veda, etcétera, no más. La naturaleza de los seres, sí, aquí están las 4 castas, ya eso se los mencioné. ¿Qué otra cosa tengo por acá antes de entrarle al texto? Bueno, nada mucho más allá. Voy a ver si paso ya al capítulo 1, que es el que me interesa, y efectivamente estoy allí, en la traducción de la profesora Donninger, que tengo acá, las leyes de Manu. Estoy en la página 3. Y dice así: los grandes sabios se acercaron a Manu cuando estaba sentado en profunda concentración. Intercambiaron saludos mutuos en la manera apropiada y le dijeron esto a él. Por eso les decía que la fórmula es como de diálogo, aunque en el caso de Manu lo que hace es recitar un montón de cosas, pero es un diálogo porque se lo está diciendo a esta gente que le fue a pedir consejo. Y dice así: Señor, por favor dinos, de manera apropiada y en orden, los deberes de las 4 clases, o 4 castas sería, y también de las personas que son nacidas entre estas, ¿no? Y entonces ahí viene un poco más de cosas y Manu dice lo siguiente y se lanza su cosmogonía acá. Dice, escuchen, una vez hubo un tiempo en que este universo estaba hecho de oscuridad, sin nada más que pudiese ser discernido, sin ningún tipo de marcas que lo distinguiese, imposible saber a través del razonamiento o de la comprensión. Parecía estar completamente en sueños. Entonces el Señor, que es autoexistente, el mismo inmanifiesto, causó a este universo hacerse manifiesto, poniendo su energía en los grandes elementos y en todas las cosas. Se hizo visible y separó la oscuridad. En ese sentido, la cosmogonía se parece también bastante a la de la Biblia, más o menos así, ¿no? Dios está la oscuridad, aunque en la Biblia existe también aquello de un mar primigenio y están unas figuras que no se sabe muy bien en esa Biblia judía, donde está el Leviatán, esos monstruos marinos que están por ahí escondidos en el texto, pero en todo caso se parece bastante con esto de la oscuridad, que también tiene que ver, por ejemplo, en el caso de la Biblia, con los mitos más antiguos de los sumerios, con aquello de las aguas y todo eso, ¿no? Aquel que solo puede ser comprendido por lo que está más allá de los poderes sensoriales, que es sutil, inmanifiesto, eterno, inimaginable, aquel del cual todas las criaturas están hechas, es justamente el que apareció. Él pensó profundamente porque quería emitir varios tipos de criaturas a partir de su propio cuerpo. Primero hizo las aguas, luego hizo a partir de su semen en ellos, ¿no? Y entonces este semen se convirtió en un huevo dorado que era tan brillante como el sol o como sol de miles de rayos. Punto aparte, esa imagen que usted escucha aquí y que existe en los Vedas también, es una imagen que después se hizo famosa por el señor Oppenheimer, que usted lo ha visto tanto en la película como en el texto del libro. Y esa imagen de Oppenheimer, cuando vio en la primera prueba atómica que dijo, hemos desatado la fuerza de 1000 soles. Eso es una imagen para dar una idea de la potencia de esa luminosidad. Y en este caso eso existe, es una imagen bastante antigua. Bueno, lo cierto es que acá hablan más sobre esa creación del mundo. Manu se lanza una explicación de la cosmogonía y todo ello. Y entonces aquí él dice lo siguiente. Bueno, habla de la creación de los océanos, de las constelaciones, los planetas, etcétera, etcétera. Lo interesante acá es que en el Dios que está planteando Manu, uno no ve la dualidad, es decir, no es que el Dios es una cosa y la creación es otra, la creación son mismos pedazos de Dios. Entonces, el caso se puede decir, de la teología que se emite acá, es una idea de un Dios que
contiene todo, no existe nada fuera de Dios, no es posible eso. No hay una creación y Dios, no hay una separación ontológica, es una cosa y la misma toda ella. Él se hace manifiesto y genera los seres, pero esos seres son Él mismo también, en cierta manera. Lo cierto es que, bueno, el libro empieza a hablar esa parte, que es ese capítulo 1, que usted diría, bueno, pero para hacer un texto legal está bastante difuso. Lo cierto es que entonces dijo, estoy acá en la página 12, sigo en el capítulo 1. Para proteger su completa creación, el ilustre 1, aquel ilustre, empezó a crear actividades separadas para aquellos que nacieron, por ejemplo, de su boca, de sus brazos, de sus muslos y de sus pies. Y entonces fíjense, interesante, ¿no? Para proteger la creación hizo la división del trabajo. Eso es una idea que puede colegirse a partir de lo que estamos leyendo. Y dice así, para los sacerdotes, Él ordenó la enseñanza y el aprendizaje, sacrificándose por ellos mismos y sacrificándose para otros, dando y recibiendo. Bueno, eso es bastante elástico porque les tocan todos los privilegios. Protegiendo a sus súbditos, dando sacrificios, estudiando y manteniéndose sin adicciones a los objetos sensoriales. Son en suma para un regidor. Entonces luego viene pues el caso de de las castas que van a encargarse del gobierno, luego las personas que van a encargarse de la administración de los bienes y luego al final dice, esto es realmente dramático, dice, el Señor le asignó solamente una actividad a los sirvientes, servir a todas las otras clases sin resentimiento. Bueno, por equitativo no van a fusilar a ese Dios realmente, porque sinceramente fue lo único que se le ocurrió, pero eso está escrito acá, como les digo, y tiene miles de años. Acá hay una cosa muy interesante y de esto es uno de los factores que se suele citar en la contradicción de la tradición védica y la tradición hindú, que no siempre son las mismas y tienen choques entre ellos. Estoy en la página 102, el capítulo 5, y dice así, esto tiene que ver con las comidas más sensibles, etcétera, que en India tiene mucho también con la tradición yógica. Recuérdense que los yogas, eso es parte de la tradición hindú, que tiene que ver con los alimentos que son más sensibles que otros. Ellos hablan de las llamadas gunas. Entonces hablan de los alimentos que son sáttvicos, alimentos que son rayásicos o alimentos que son tamásicos, es decir, sensibles, medianamente sensibles o dinámicos, y elementos estancados como los tamásicos, y que eso favorece o no la espiritualidad. El punto es que Manu se va a algo mucho más práctico y dice la lista de lo que puede ser comido o no por aquellos doblemente nacidos ha sido declarada, dejando nada por fuera. Ahora les voy a decir cuál es la regla sobre comer o no comer carne. Y aquí, como les decíamos, es uno de los temas fundamentales. Uno puede comer carne que haya sido consagrada mediante la exparsión de agua, piensa así como la exparsión de agua bendita o algo así, ¿no? Exparsión de agua, o cuando los sacerdotes han declarado que se puede comer, o cuando es parte de un ritual, o cuando la vida está en peligro. El Señor de las criaturas hizo esto para dar el aliento de vida y que todas las cosas movientes o estacionarias o que no se mueven puedan tener el acceso al aliento de vida. Y acá sale una frase, aquí viene un párrafo sumamente polémico de este texto que muchos los han interpretado de diversa manera. Dice, aquellos que no se mueven son comida de los que se mueven. Aquellos que no tienen colmillos son comida de aquellos que tienen colmillos. Aquellos que no tienen manos son comida de aquellos que tienen manos. Y los cobardes son comida de los valientes. El que come el devorador que come las criaturas con aliento de vida que están hechas para ser comidas no hace nada mal, aun cuando lo haga día tras día, pues el ordenador de todo ha creado criaturas con el aliento de vida, algunas para ser devoradas, algunas para devorar. Bueno, ahí se enfrasca en una discusión que de por sí tiene muchísima tela que cortar, sobre todo, repetimos, en un continente famoso por una tradición vegetariana y de apego a la vida y a la ahimsa, que es uno de los llama, uno de los códigos morales importantes de lo que debe hacerse, de los cuales uno es no dañar, fundamentalmente. Y ya para terminar, porque tengo muchas cosas acá, pero me voy a quedar con texto que no se los pude leer porque el libro es largo y tiene mucho que explicar. Está en el capítulo 5 el tema de las mujeres. Bueno, acá las mujeres no salen bien. Dice aquí, bueno, por supuesto, el tema de la purificación, que siempre está asociado en muchas culturas con las mujeres. Las mujeres, por el hecho de la menstruación, si se les ha visto como impuras, etc. El punto es que en el punto 147 dice, una mujer joven o una mujer mayor no debe hacer nada de forma independiente
ni aún en su propia casa. En su infancia, una mujer debe estar bajo el control o cuidado de su padre. En la juventud, bajo el cuidado de su esposo, y cuando su esposo haya muerto, bajo el cuidado de sus hijos. Ella no debe tener independencia. Bueno, eso es un aspecto que pues la sociedad moderna ha superado, y lo ha superado de forma concluyente, y ha demostrado además que es necesario que la sociedad vuele con las dos alas, siendo los hombres una y las mujeres otra. Luego viene el plan de vida, donde dice que las personas deben retirarse, etcétera. Creo que el tiempo no me da para mucho más. Les digo el texto que nos ha convocado. Yo lo he usado en clases, a esto se le he dedicado horas y horas de clase, porque, como les digo, para el cientista político aquí hay muchísimo que discutir, para el historiador también lo hay, y para comprender a India, si le interesa, vale mucho. Le mostré la traducción de la profesora Wendy Doninger, que es la de Penguin. Tengo acá la de Oxford University Press, del profesor Olivel, que es muy buena. Tengo también la de alemán, y existe una en español, no lo había mencionado, pero creo que no es todas las que les he mostrado son directas, es decir, sánscrito inglés, sánscrito alemán. La que tengo acá en alemán, de hecho, la hace acá, yo no lo había mencionado, la hace Alex Michaels, y también lo asiste Anand Mishra. Viene del sánscrito todos estos textos. La que anda por ahí en español creo que es una editorial argentina. Me parece que la trasvasaron del francés, de manera que no sé, no la he tenido, es un poco costosa, puede ser muy buena. Si usted tiene a mano y quiere comentarlo, por favor, hágala. Y bueno, qué decirles, es siempre un placer estar junto a ustedes. Aquí les habla Hugo Hernández. Si esto de alguna manera los motiva, les interesa, por favor márquelo con la campanita. Ya vendremos con más textos que nos apasionan, que nos interesan, y por supuesto es una honra tenerles del otro lado de la pantalla. Si además de todo ello nos enriquece con un comentario, bueno, más que bienvenido. Y siempre el deseo desde acá es porque tengan todos ustedes una muy feliz semana.